Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre acumular conocimiento y alcanzar la sabiduría? La diferencia entre acumular conocimiento y alcanzar la sabiduría es profunda y crucial. El conocimiento puede ser adquirido de libros, enseñanzas y experiencias, mientras que la sabiduría surge de una comprensión más profunda y reflexiva de la vida y sus complejidades. Acumular conocimiento es un proceso continuo de añadir datos e información a nuestra mente, pero alcanzar la sabiduría requiere un esfuerzo consciente para trascender esa información y llegar a una comprensión clara y pura del ser. Pregunta. ¿Por qué es difícil alcanzar la sabiduría? Alcanzar la sabiduría es difícil porque implica una transformación interna. No se trata solo de aprender hechos o teorías, sino de cambiar nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. Requiere atravesar muchos fuegos, purificar nuestra mente de corrupciones y engaños, y mantener una mente clara y especular. Este proceso de purificación es arduo y desafiante, pero esencial para llegar a la verdadera sabiduría. Pregunta. ¿Es el conocimiento inútil sin sabiduría? No es que el conocimiento sea inútil sin sabiduría, pero su utilidad es limitada. El conocimiento puede ser beneficioso y útil cuando se aplica con sabiduría. Sin una base de sabiduría, el conocimiento puede ser malinterpretado o mal utilizado. La sabiduría proporciona la guía para utilizar el conocimiento de manera efectiva y beneficiosa. ¿Qué sucede cuando solo acumulamos conocimiento sin buscar la sabiduría? Cuando solo acumulamos conocimiento sin buscar la sabiduría, nos volvemos como museos llenos de datos y hechos, pero vacíos de verdadera comprensión y sentido. Nos convertimos en personas serias, preocupadas por demostrar lo que sabemos, pero incapaces de aplicar ese conocimiento de manera significativa en nuestras vidas. El conocimiento sin sabiduría es como una colección de objetos sin vida. No tiene el poder de transformarnos ni de iluminar nuestro camino. ¿Cómo podemos distinguir entre un hombre de conocimiento y un hombre de sabiduría? Un hombre de conocimiento puede ser identificado por su seriedad y su atmósfera de solemnidad. Es alguien que siempre está acumulando más y más información, pero rara vez se siente satisfecho o en paz. Por otro lado, un hombre de sabiduría es tranquilo, sensible y compasivo. Posee un sentido del humor y es capaz de reírse de sí mismo. No busca demostrar nada a nadie, porque ha alcanzado una comprensión interna que le da paz y claridad. ¿Qué papel juega la meditación en el camino hacia la sabiduría? La meditación es una herramienta esencial en el camino hacia la sabiduría. Es un proceso que nos ayuda a limpiar nuestra mente de pensamientos y distracciones, permitiéndonos conectar con nuestro ser más profundo. A través de la meditación, podemos trascender el conocimiento superficial y alcanzar una comprensión más profunda y clara de la verdad. La meditación nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a comprender la realidad de manera más plena y directa. ¿Por qué es importante tener un sentido del humor en el camino hacia la sabiduría? Tener un sentido del humor es crucial en el camino hacia la sabiduría porque nos permite mantener una perspectiva equilibrada y no tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. El sentido del humor nos ayuda a ver la ironía y la paradoja en la vida, y a aceptar nuestras propias limitaciones y errores con gracia. Un verdadero sabio es alguien que puede reírse de sí mismo y de las situaciones de la vida, porque ha aprendido a no aferrarse demasiado a su propio ego o a sus propias ideas. ¿Qué significa tener una mente especular pura? Tener una mente especular pura significa tener una mente clara y sin distorsiones, capaz de reflejar la verdad tal como es. Es una mente libre de prejuicios, miedos y deseos que pueden nublar nuestra percepción. Alcanzar una mente especular pura requiere un proceso de purificación y meditación, en el cual dejamos ir todas las influencias negativas y permitimos que nuestra verdadera naturaleza brille con claridad. ¿Cómo podemos superar la duda en nuestro camino hacia la sabiduría? Superar la duda es un desafío importante en el camino hacia la sabiduría. La duda surge cuando nuestra comprensión no es completa o cuando nos falta confianza en lo que sabemos. Para superar la duda, necesitamos profundizar en nuestra meditación y nuestra reflexión, buscando siempre una comprensión más clara y profunda. La verdadera sabiduría disipa la duda, porque es una comprensión que surge de una experiencia directa y clara de la verdad. ¿Cuál es el papel de la experiencia personal en el desarrollo de la sabiduría? La experiencia personal es fundamental en el desarrollo de la sabiduría. La sabiduría no se puede adquirir solo a través de la lectura o el estudio. Debe ser vivida y experimentada.
A través de nuestras propias experiencias, aprendemos lecciones profundas sobre la vida y sobre nosotros mismos. Estas experiencias nos ayudan a desarrollar una comprensión más profunda y auténtica de la realidad, una comprensión que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre un fanático y un hombre de sabiduría? Un fanático es alguien que se aferra desesperadamente a sus creencias y trata de imponerlas a los demás, mientras que un hombre de sabiduría es alguien que ha superado la necesidad de demostrar o imponer sus creencias. El fanatismo surge de la duda y la inseguridad. Es un intento de compensar la falta de verdadera comprensión. En cambio, un hombre de sabiduría es tranquilo y seguro en su comprensión, y no siente la necesidad de imponer sus ideas a los demás. Es compasivo y comprensivo, capaz de ver las cosas desde múltiples perspectivas. ¿Cómo podemos desarrollar una comprensión profunda de la verdad? Desarrollar una comprensión profunda de la verdad requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. Necesitamos dedicarnos a la meditación y la reflexión, y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y creencias. También debemos estar abiertos a aprender de nuestras experiencias y de las experiencias de los demás. La comprensión profunda de la verdad surge cuando dejamos ir nuestros apegos y prejuicios, y permitimos que la verdad se revele en nosotros en su propia forma y tiempo. Pregunta: ¿qué papel juega la compasión en la sabiduría? La compasión es un aspecto esencial de la sabiduría. Un hombre de sabiduría es alguien que entiende profundamente el sufrimiento y las luchas de los demás, y responde con amor y compasión. La sabiduría verdadera no es solo un entendimiento intelectual, sino una comprensión que incluye el corazón. La compasión nos permite conectar con los demás a un nivel profundo y auténtico, y nos guía en nuestras acciones y decisiones. Pregunta: ¿cómo podemos distinguir entre el verdadero conocimiento y el conocimiento superficial? El verdadero conocimiento es aquel que ha sido probado y confirmado por nuestra propia experiencia y comprensión profunda. El conocimiento superficial, por otro lado, es solo una acumulación de hechos e información que no hemos internalizado ni comprendido plenamente. El verdadero conocimiento nos transforma y nos guía en nuestra vida, mientras que el conocimiento superficial puede ser olvidado o mal utilizado. Pregunta: ¿por qué es importante la humildad en el camino hacia la sabiduría? La humildad es crucial en el camino hacia la sabiduría porque nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás. Sin humildad, podemos caer en la trampa de pensar que ya sabemos todo lo que necesitamos saber, y cerrarnos a nuevas ideas y experiencias. La humildad nos mantiene curiosos y receptivos, y nos ayuda a crecer continuamente en nuestra comprensión y sabiduría. ¿Qué significa vivir con sabiduría? Vivir con sabiduría significa vivir de una manera que esté alineada con nuestra comprensión más profunda de la verdad. Es vivir con integridad, compasión y claridad, y estar comprometidos a seguir buscando y creciendo en nuestra comprensión. Vivir con sabiduría no significa que nunca cometamos errores, sino que aprendemos de ellos y seguimos adelante con una mayor comprensión. ¿Cómo podemos cultivar la sabiduría en nuestra vida diaria? Podemos cultivar la sabiduría en nuestra vida diaria a través de prácticas como la meditación, la reflexión, y la búsqueda de experiencias significativas. También podemos aprender de los demás, leyendo y escuchando a aquellos que han alcanzado un alto nivel de comprensión. Es importante estar siempre dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y a aprender de nuestras experiencias. ¿Qué papel juega la sinceridad en el camino hacia la sabiduría? La sinceridad es esencial en el camino hacia la sabiduría. Debemos ser sinceros con nosotros mismos acerca de nuestras propias limitaciones y errores, y estar dispuestos a enfrentarlos y aprender de ellos. La sinceridad nos permite ver la verdad de manera clara y directa, sin las distorsiones de nuestro propio ego o deseos. ¿Cómo podemos usar el conocimiento de manera efectiva? Podemos usar el conocimiento de manera efectiva al aplicarlo con sabiduría y discernimiento. Esto significa no solo saber los hechos, sino entender cómo aplicarlos de manera que beneficien a nosotros mismos y a los demás. La sabiduría nos guía en la aplicación correcta del conocimiento, asegurando que lo usemos de manera que promueva el bienestar. ¿Cómo podemos diferenciar la información útil de la inútil en nuestra búsqueda de sabiduría? La diferenciación entre información útil e inútil es crucial en la búsqueda de sabiduría. La información útil es aquella que nos ayuda a entender el mundo y a nosotros mismos de manera más profunda y clara.
Nos guía hacia una vida más plena y significativa. La información inútil, por otro lado, es aquella que nos distrae, confunde o nos lleva por caminos erróneos. Para distinguir entre ambas, necesitamos desarrollar un sentido crítico y reflexivo, cuestionando siempre la relevancia y la veracidad de la información que recibimos. ¿Cuál es el rol de la experiencia personal en la adquisición de sabiduría? La experiencia personal es fundamental en la adquisición de sabiduría porque es a través de nuestras propias vivencias que realmente entendemos las lecciones de la vida. La teoría y el conocimiento académico pueden proporcionar una base, pero es la experiencia directa la que nos enseña las verdades más profundas. Cada desafío, cada éxito y cada fracaso nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, podemos extraer sabiduría que no se puede obtener solo a través de los libros. ¿Cómo influye la meditación en la adquisición de sabiduría? La meditación influye significativamente en la adquisición de sabiduría al proporcionar un espacio de calma y claridad mental. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que nos permite ver la verdad con mayor claridad. La meditación también nos ayuda a desarrollar la paciencia y la aceptación, cualidades esenciales para la sabiduría. Al silenciar el ruido externo y enfocarnos en nuestro ser interior, podemos alcanzar un estado de conciencia más profundo y conectado. ¿Es posible adquirir sabiduría sin pasar por sufrimientos o dificultades? Es posible adquirir cierta sabiduría sin pasar por sufrimientos o dificultades, pero las experiencias difíciles a menudo nos enseñan las lecciones más profundas. El sufrimiento nos obliga a enfrentar la realidad de una manera directa y cruda, despojándonos de ilusiones y falsas creencias. Aunque la sabiduría puede ser cultivada a través de la meditación, la reflexión y el estudio, las experiencias difíciles a menudo catalizan un crecimiento significativo y una comprensión más profunda de la vida. Pregunta: ¿qué papel juegan las emociones en el desarrollo de la sabiduría? Las emociones juegan un papel crucial en el desarrollo de la sabiduría. Las emociones nos proporcionan una comprensión intuitiva de nuestras experiencias y pueden guiarnos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Sin embargo, también es importante aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable. La sabiduría implica no solo entender nuestras emociones, sino también aprender a responder a ellas de manera constructiva. A través de la meditación y la reflexión, podemos desarrollar la capacidad de observar nuestras emociones sin ser controlados por ellas. Pregunta: ¿cómo podemos aprender de los errores para adquirir sabiduría? Aprender de los errores es esencial para adquirir sabiduría. Los errores nos muestran nuestras limitaciones y nos proporcionan valiosas lecciones sobre lo que no funciona. Para aprender de los errores, es importante adoptarlos con una actitud de apertura y humildad. En lugar de culparnos o sentirnos derrotados, debemos reflexionar sobre lo que salió mal y por qué. Esta reflexión nos permite ajustar nuestro enfoque y tomar decisiones más sabias en el futuro. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdadera sabiduría y la mera intelectualidad? La verdadera sabiduría se distingue de la mera intelectualidad por su profundidad y aplicabilidad práctica. La intelectualidad puede ser una acumulación de hechos e ideas, mientras que la sabiduría implica una comprensión profunda y la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera efectiva en la vida real. La sabiduría es práctica y vivencial. Se manifiesta en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Una persona sabia no solo conoce la teoría, sino que vive de acuerdo a su comprensión. ¿Cuál es la importancia de la humildad en la búsqueda de sabiduría? La humildad es crucial en la búsqueda de sabiduría porque nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Sin humildad, podemos caer en la trampa de creer que ya sabemos todo lo que necesitamos saber, lo que nos cierra a nuevas posibilidades de aprendizaje. La humildad nos mantiene en un estado de curiosidad y receptividad, esenciales para el crecimiento continuo. Nos permite aprender de los demás y de nuestras propias experiencias con una mente abierta y un corazón dispuesto. ¿Qué significa tener una mente clara y pura en el contexto de la sabiduría? Tener una mente clara y pura en el contexto de la sabiduría significa tener una mente libre de prejuicios, distorsiones y deseos egoístas. Es una mente capaz de ver la realidad tal como es, sin ser nublada por nuestras propias proyecciones y miedos. Alcanzar una mente clara y pura requiere un proceso de autopurificación y meditación.
Implica dejar ir las distracciones y las influencias negativas, y cultivar un estado de claridad mental y emocional. Con una mente clara y pura, podemos comprender la verdad de manera más profunda y precisa. ¿Cómo afecta el ego nuestra búsqueda de sabiduría? El ego puede ser un obstáculo significativo en nuestra búsqueda de sabiduría. El ego nos hace aferrarnos a nuestras propias ideas y creencias, y nos dificulta ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Nos lleva a buscar la validación y el reconocimiento externo, en lugar de la comprensión interna. Para superar el ego, necesitamos cultivar la humildad y la autorreflexión. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y a aprender de los demás. Al dejar ir el ego, podemos abrirnos a una comprensión más profunda y auténtica. ¿Es la sabiduría un estado permanente o un proceso continuo? La sabiduría es más un proceso continuo que un estado permanente. Aunque podemos alcanzar niveles significativos de comprensión y claridad, la vida siempre nos presenta nuevas experiencias y desafíos que nos invitan a seguir aprendiendo y creciendo. La sabiduría implica un compromiso constante con la autorreflexión y el aprendizaje. No es algo que se pueda alcanzar de una vez por todas, sino un camino continuo de desarrollo y profundización. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría en nuestras relaciones interpersonales? Aplicar la sabiduría en nuestras relaciones interpersonales implica comunicarnos con claridad, empatía y comprensión. La sabiduría nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de los demás y a responder a sus necesidades de manera compasiva. También nos permite manejar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Al aplicar la sabiduría en nuestras relaciones, podemos crear conexiones más profundas y significativas, y contribuir al bienestar de quienes nos rodean. ¿Qué rol juega la introspección en la adquisición de sabiduría? La introspección juega un rol crucial en la adquisición de sabiduría porque nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias, pensamientos y emociones. A través de la introspección, podemos entender mejor nuestras motivaciones y comportamientos, y aprender de nuestros errores y éxitos. La introspección nos ayuda a conectar con nuestra verdadera esencia y a desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la vida. Es una herramienta esencial para el crecimiento personal y la adquisición de sabiduría. ¿Cómo podemos utilizar el conocimiento adquirido para tomar decisiones sabias? Para utilizar el conocimiento adquirido y tomar decisiones sabias, es importante combinar ese conocimiento con una comprensión profunda y una reflexión cuidadosa. Debemos considerar las posibles consecuencias de nuestras decisiones y buscar el equilibrio entre nuestros propios intereses y el bienestar de los demás. La sabiduría implica no solo saber qué hacer, sino también cuándo y cómo hacerlo. Al integrar el conocimiento con la intuición y la experiencia, podemos tomar decisiones que sean beneficiosas y justas. ¿Es posible alcanzar la sabiduría a través de la enseñanza de otros? Sí, es posible alcanzar la sabiduría a través de la enseñanza de otros, pero requiere una actitud de apertura y humildad. Debemos estar dispuestos a escuchar y a aprender de aquellos que han alcanzado un alto nivel de comprensión. La enseñanza de otros puede proporcionar valiosas perspectivas y orientaciones, pero es importante recordar que la sabiduría verdadera surge de nuestra propia experiencia y reflexión. Al combinar la enseñanza de otros con nuestra propia búsqueda interior, podemos alcanzar un mayor nivel de sabiduría. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en nuestra búsqueda de sabiduría en medio de las distracciones de la vida diaria? Mantenernos enfocados en nuestra búsqueda de sabiduría en medio de las distracciones de la vida diaria requiere disciplina y compromiso. Es importante establecer prácticas diarias de meditación y reflexión, y dedicar tiempo regularmente a la autoeducación y el estudio. También podemos buscar momentos de quietud y silencio en nuestra vida diaria, y recordar nuestros objetivos y valores más profundos. Al mantener una actitud de atención plena y consciencia, podemos navegar las distracciones de la vida diaria sin perder de vista nuestra búsqueda de sabiduría. ¿Qué significa vivir una vida alineada con la sabiduría? Vivir una vida alineada con la sabiduría significa vivir de acuerdo con nuestros valores y comprensión más profundos. Implica tomar decisiones conscientes y responsables, y actuar con integridad y compasión. Una vida alineada con la sabiduría es una vida de equilibrio y armonía, en la que buscamos el bienestar propio y de los demás. Significa estar en sintonía con nuestra verdadera esencia y vivir de una manera que refleje nuestra comprensión y sabiduría.
¿Cómo podemos cultivar la sabiduría en nuestra vida diaria? Podemos cultivar la sabiduría en nuestra vida diaria a través de prácticas como la meditación, la reflexión y la autoeducación. Es importante estar siempre abiertos a aprender de nuestras experiencias y de las enseñanzas de otros. También podemos buscar oportunidades para aplicar nuestra comprensión en nuestras acciones y decisiones cotidianas. La sabiduría se cultiva a través de la práctica constante y el compromiso con nuestro propio crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el papel de la paciencia en el desarrollo de la sabiduría? La paciencia es fundamental en el desarrollo de la sabiduría porque el crecimiento y la comprensión profunda requieren tiempo y esfuerzo. La paciencia nos permite enfrentar los desafíos y dificultades con calma y perseverancia, y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro camino. La sabiduría no se puede apresurar. Es un proceso gradual de aprendizaje y desarrollo. La paciencia nos ayuda a aceptar este proceso y a seguir adelante con determinación y confianza. ¿Cómo podemos equilibrar el conocimiento y la sabiduría en nuestras vidas? Para equilibrar el conocimiento y la sabiduría en nuestras vidas, es importante reconocer que ambos son esenciales y complementarios. El conocimiento nos proporciona la base de información y comprensión necesaria, mientras que la sabiduría nos guía en la aplicación práctica de ese conocimiento. Debemos buscar constantemente aprender y expandir nuestro conocimiento, al mismo tiempo que cultivamos la reflexión y la autocomprensión. Al integrar el conocimiento con la sabiduría, podemos vivir una vida más plena y significativa. ¿Qué papel juegan la compasión y la empatía en la sabiduría? La compasión y la empatía son aspectos esenciales de la sabiduría porque nos permiten entender y conectar con los demás de manera profunda y significativa. La sabiduría no es solo una comprensión intelectual, incluye un corazón abierto y compasivo. La empatía nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de los demás y a responder a sus necesidades con amor y comprensión. La compasión nos motiva a actuar de manera que beneficie a todos. Juntas, la compasión y la empatía enriquecen nuestra sabiduría y nos guían hacia un comportamiento ético y altruista. ¿Cómo podemos desarrollar una comprensión profunda y auténtica de la vida? Desarrollar una comprensión profunda y auténtica de la vida requiere un compromiso con la autorreflexión y el aprendizaje continuo. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y a explorar nuevas ideas y perspectivas. La meditación y la contemplación pueden ayudarnos a conectar con nuestra esencia más profunda y a ver más allá de las apariencias superficiales. También es importante aprender de nuestras propias experiencias y de las experiencias de los demás. Al integrar todas estas prácticas, podemos desarrollar una comprensión más profunda y auténtica de la vida. ¿Qué significa vivir en armonía con la sabiduría? Vivir en armonía con la sabiduría significa vivir de una manera que esté alineada con nuestra comprensión más profunda y auténtica de la verdad. Implica actuar con integridad, compasión y claridad, y tomar decisiones que reflejen nuestros valores y comprensión. Vivir en armonía con la sabiduría es vivir en equilibrio y coherencia, tanto interna como externamente. Es un compromiso constante con la autorreflexión y el crecimiento, y un esfuerzo por aplicar nuestra comprensión en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo podemos superar las dudas y los miedos en nuestra búsqueda de sabiduría? Superar las dudas y los miedos en nuestra búsqueda de sabiduría requiere coraje y perseverancia. Es importante enfrentar nuestras dudas y miedos con honestidad y comprensión, y buscar las raíces de estos sentimientos en nuestras experiencias y creencias. La meditación y la reflexión pueden ayudarnos a desarrollar la claridad y la confianza necesarias para superar estos obstáculos. También es útil buscar el apoyo y la guía de otros que han recorrido el camino de la sabiduría. Al persistir en nuestra búsqueda y mantener una actitud de apertura y curiosidad, podemos superar las dudas y los miedos y avanzar hacia una comprensión más profunda. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto hacia la sabiduría? Saber si estamos en el camino correcto hacia la sabiduría implica una autorreflexión continua y una evaluación honesta de nuestro progreso. Debemos observar si nuestras acciones y decisiones están alineadas con nuestros valores y comprensión más profundos. También es importante notar si estamos creciendo en compasión, claridad y equilibrio. La sabiduría se manifiesta en una vida de integridad y armonía. Si encontramos que nuestras acciones y decisiones están en consonancia con estos principios, podemos confiar en que estamos en el camino correcto.